continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en este su programa El amigo que nos lleva a Jesús. Es para mí un gran gusto poderlos saludar a todos de nuevo en este cumpleaños de Don Bosco. Este mes de cumpleaños donde todos celebramos a Don Bosco. Y para empezar me gustaría empezar con una frase que decía Don Bosco y que la analicemos un poco. He consagrado mi vida a la juventud, porque de su educación depende la felicidad de las naciones. Qué profunda frase de Don Bosco, decir que de la felicidad de todos los jóvenes depende la educación, depende de la felicidad de las naciones. Entonces, cuando analizamos consagrar, es dedicar, es ofrecer a Dios por voto una persona o una cosa. Entonces, cuando Don Bosco le dice a sus jóvenes y le dice al mundo entero, dejándoles esta frase, he consagrado mi vida a la juventud, porque es de su educación que depende la felicidad de las naciones. Esa frase tan profunda nos lleva a decir cómo Don Bosco se ofrece a Dios por los jóvenes y ofrece a todos los jóvenes a Dios. También podemos decir que consagrar es dedicar con suma eficacia y ardor algo determinado a fin de, por ejemplo, consagrar la vida en la defensa de la verdad. Él consagra la vida en la defensa de la juventud y más que eso, consagra su vida a la juventud, a todos esos muchachos que estaban en el oratorio y que se sintieron amados por Don Bosco, amados de tal forma de que siempre estaban contentos y alegres de estar en el oratorio, de estar con él y mamá Margarita. Y avancemos un poquito y me gustaría también contarles algo. Por ejemplo, cuando Don Bosco empieza a trabajar con los jóvenes, empieza a decirle, ¿y tú qué sabes hacer? Pues yo sé barrer, excelente, vente conmigo, vas a ayudarme a barrer. Y ellos se iban con Don Bosco. Y llega con otro muchacho y le dice, ¿y tú qué sabes hacer? Pues yo sé leer, genial, leerás conmigo. Y él poco a poco fue llevando a más muchachos a donde estaba él en el oratorio. Y viene una anécdota donde estaba él en la iglesia y de pronto llega un muchacho y se les queda viendo y quería ver qué estaba pasando en la iglesia. Y entonces Don Bosco le pregunta, ¿y tú qué sabes hacer? El joven se queda pensativo y dice, nada. ¿Cómo? Le dice, ¿no sabes hacer nada? Y se queda pensando otro momento y entonces dice, bueno, sé silbar, entonces silbarás con nosotros.
Y se los lleva al oratorio y empieza a juntar a todos los muchachos en el oratorio, y cada uno de ellos empieza a vivir una nueva experiencia, con Don Bosco consagrado hacia ellos. Es de tal forma que empieza un movimiento muy amplio y grande en Turín. Y Don Bosco se siente muy contento de estar rodeado de todos los muchachos. Y siempre le decía a sus sacerdotes: estén contentos y trabajen por ellos. Trabajen por ellos, porque he consagrado mi vida a ellos, a la juventud, a todos esos muchachos que se encontraban con él en cualquier momento, en la calle, en la tienda, en el barrio, ¿verdad? Y Don Bosco, con una sonrisa amable, con un gesto de amor siempre hacia los jóvenes, tuvo esa paz para encontrarse con ellos y encontrarlos a ellos mismos en lo que realmente eran. Y en ese realmente encontrarse es encontrarlos y valorarlos por lo que eran, jóvenes que necesitaban alegría, necesitaban un cambio de rumbo, y necesitaban un cambio donde se sintieran amados. Ese cambio lo encontraron con Don Bosco, ese cambio que les transformó la vida de tal manera que cuando se sentían solos o desamparados, siempre sabían que estaban y contaban con Don Bosco. Entonces, cuando Don Bosco llega a un momento de su vida y les dice a los muchachos: si quieren una vida alegre, deben procurar estar en paz con Dios y con los demás. Esa frase también la absorbían sus muchachos en todo momento, cada vez que estaban no solo con él en el oratorio, sino que iban a caminar o que iban a trabajar, porque algunos de ellos trabajaban. Y algo muy interesante es que Don Bosco también veló por la seguridad en el trabajo para los muchachos. De tal manera que una vez iba pasando por una construcción y ve a unos muchachos que estaban ahí y les dice: miren, vengan conmigo los domingos, los espero en tal lugar y ese día no trabajan, y entonces vengan conmigo, aquí los espero. ¿Y cómo que no trabajan?, le dice el Señor. Claro, son jóvenes, son muchachos, son niños los que usted tiene acá. No, pero ellos trabajan toda la semana. Pues no, le dice, de ahora en adelante solo trabajarán hasta el sábado. Y entonces empieza una revolución de trabajo donde Don Bosco es uno de los impulsores, porque ya los muchachos no trabajarán todos los días. Y de tal manera que empiezan a llegar los domingos a jugar al patio que es alegría, que es felicidad, que es amor, porque Don Bosco siempre los esperaba. Y había algo muy interesante. Dentro de todas las cosas, Don Bosco siempre estaba pendiente de todos los detalles. ¿Y de todos los detalles en qué sentido? En el sentido de que era el domingo y él empezaba a tener ya pues una galletita, pues un panito, iba con el panadero y le decía: mira, ¿cómo te está yendo de bien? ¿Ahora estás vendiendo más pan? Sí, Don Bosco, gracias a Dios he vendido más pan. Entonces, si has vendido más pan, ahora debes dar más pan, porque cada vez eran más jóvenes los que llegaban con Don Bosco. Y entonces el panadero le decía:
Bueno, don Bosco, está bien, le tendré una canasta de pan más grande. El pobre panadero iba con la canasta de pan el sábado a dejársela a don Bosco para que la tuviera el domingo para sus muchachos, que llegaban en cantidades exorbitantes y cada uno se iba con un pan, jugaban, rezaban, estaban con él, les enseñaba buenas cosas, les enseñaba el amor a los demás. Y de esto viene a mi mente una anécdota donde estábamos una vez en el colegio y nos dicen, bueno, vamos a tener una actividad. Y, qué alegre, ¿verdad? Y estábamos todos reunidos y después de la actividad nos dieron una champurrada y una leche chocolatada. ¡Oh, qué rico! Y entonces ya se volvió costumbre de una champurrada y una leche chocolatada. Y la actividad era para los muchachos del colegio, pero también llegaban niños de los alrededores de aquí de la zona 8. Y entonces teníamos un momento en el cual compartíamos con esos niños, con esos muchachos que en un momento determinado no se encontraban más que con una rodaja de pan o una leche chocolatada o un pan mollete o una champurrada. Y entonces disfrutábamos todos, ya sea jugando, ya sea platicando, ya sea caminando, pero lo más bonito era el compartir, el poder tener ese contacto con los demás jóvenes. Ese contacto que nos llevaba a darnos cuenta de lo que realmente interesa, y lo que realmente interesa es esa juventud que en un momento determinado pues tiene una cara triste porque no tienen pan, o porque no fueron a estudiar, o porque sus papás ya no pudieron seguir llevándolo a estudiar, pero era transformarlos en ese mismo momento. Entonces, esa consagración, don Bosco, además de dársela a él mismo, se la transmitió de una buena forma a todos sus sacerdotes, de tal manera de que cuando todos compartíamos de verdad todos. Entonces, era muy interesante ese momento en el cual, platicando, nos dábamos cuenta de que terminábamos riéndonos por algún chiste, o que terminábamos llorando de tanto reírnos, solo por reírnos. Y entonces era un momento muy especial. Esos momentos especiales solo se viven en el patio, en la alegría, en la paz. ¿Por qué en la paz? Porque era un momento donde jugábamos pelota y habían 20, 25 pelotas en un momento, y habían 10 o 15 jugadores queriendo parar la pelota y todos sabían qué pelota parar. Era lo más bonito. Entonces, era muy interesante ver cómo estos niños se daban cuenta de que estaban siendo amados, aunque sea por unos momentos, ¿verdad? Pero a lo que iba era a que don Bosco siempre pudo decirle a sus sacerdotes cómo amar y cómo llegar a esos jóvenes para que siempre, siempre estuvieran contentos en el patio, en las aulas, en donde estuvieran trabajando, donde estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, lo estuvieran haciendo bien y felices. También decía don Bosco, si quieres una vida alegre, procura estar en paz con Dios y con los demás. Ese estar en paz con Dios es tener una sonrisa todo el tiempo.
Y es muy interesante cómo cuando vas por la calle y te topas con alguien, y bueno, ahora en estos tiempos tenemos mascarillas, pero antes me recuerdo que dar esa sonrisa era dar confianza. Es dar confianza. Es dar ese momento del tú a tú, donde nos sentimos identificados con la otra persona. ¿Y por qué nos sentimos identificados con la otra persona? Porque tenemos una sonrisa dibujada en la cara. Tenemos una sonrisa que nos permite expresarnos y sentir que podemos darle a esa otra persona un momentito, así chiquitito, de paz, de felicidad. Es muy interesante cómo todos pasamos por la calle caminando rápidamente y no nos damos cuenta de los rostros de las demás personas. Pero cuando nuestras miradas se cruzan en la calle, es muy interesante ver cómo puedes transformar a alguien. Puede ser que alguien vaya pensativo manejando en el carro, o puede ser que alguien vaya pensativo caminando por la calle, pero cuando te miran y te miran con una sonrisa, se cambian, se transforman, les da vuelta el rostro y empiezan a sentir felicidad en ellos mismos. Esa felicidad es parte de la paz que debes mantener en tu corazón. Es parte de la paz, es parte del amor, es parte del compartir con los demás. No solo compartir pues una cosa, un objeto, un pan, es compartir la paz, la felicidad, la alegría. Para eso, como dice el anuncio, no tiene precio. Para todo lo demás existen tales tarjetas. De verdad, cuando uno da una sonrisa, es como cuando uno lo mira a un niño y le dice, y se le queda viendo el niño y empieza a reírse con uno, hasta uno se ríe con el niño. Es por eso que ellos tienen esa paz, esa armonía, ese gusto por sentirse bien. Sentirse bien es como ser un niño de nuevo. Y entonces quiero platicarles que, por ejemplo, la paz es una situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Y es ahí donde dice Don Bosco, si quieres una vida alegre, procura estar en paz con Dios y con los demás. Entonces, eres tú con Dios y con los demás siendo feliz, siendo alegre, viviendo en paz, viviendo una situación de armonía donde todo cambia con una sonrisa, donde todo cambia con un acto de sencillez, de humildad. Esa paz la transmites de tu ser al ser de la otra persona. Dentro de las memorias de Don Bosco, me gustaría contarles algo. Don Bosco escribía su fecha de cumpleaños y no pone 16 de agosto. Él escribía 15 de agosto. ¿Por qué? Si se recuerdan, cuando empezábamos a platicar de todo lo que íbamos a hablar y les comentaba que teníamos varias celebraciones durante todo el año y que una de estas era ese día tan especial que es el 16 de agosto, la fecha del cumpleaños de Don Bosco, que este año son 207 años de cumpleaños. 207 años de ver a tantos jóvenes transformados, de tener tantas almas, y de que le decía una de sus frases,
es: dame almas, quédate con lo demás. El alma, la energía, esa energía que él se gozaba y disfrutaba en vida con sus muchachos. Entonces, este 15, él lo asociaba con la celebración de la Virgen. Esa celebración que nosotros acabamos de tener también. Entonces, les decía a sus muchachos: confía e imita a Don Bosco. Pero, ¿por qué? Porque al él dar su fecha de cumpleaños como 15 y no 16, sentía más entusiasmo, más amor, más energía, y se conectaba más con los muchachos, se sentía más como lleno de sentimiento, ¿sí? Y entonces Don Bosco les decía: deben confiar, y los invitaba a que confiaran en María Auxiliadora y en María, en la Virgen, porque el paraíso nos lo ofrece nuestra Madre y nos espera. Eso es muy interesante. A todos los espero en el paraíso. ¿Y por qué? Porque la Virgen le da a Don Bosco un momento en un sueño inolvidable. Un momento en el que se conecta de una forma tan espiritual, de una forma tan elevada, donde él, dormido, empieza a soñar muchos niños, muchos jóvenes, muchos rostros, y entre ellos estábamos todos los que estuvimos alguna vez en una casa salesiana. Y una casa salesiana no es solo el colegio, no es solo el oratorio, es la universidad. Esos rostros que vio Don Bosco no solo fueron los míos, los de mis compañeros del colegio, sino que fueron todos los rostros que la Virgen le pudo dar. Y decía Don Bosco: ¿y qué pasó? ¿Por qué veo tantos? Y entonces se conecta con esa gran frase: he consagrado mi vida a la juventud. ¿Por qué? Porque de su educación depende la felicidad de las naciones. Una felicidad que se completa, que se lleva a cabo, sí y solo sí hay educación pura, educación con amor, educación sin restricciones, educación de verdad. Bueno, amigos, ha sido un verdadero gusto haber estado con ustedes de nuevo en este su programa, El Amigo que nos lleva a Jesús, platicando un poco de las memorias de Don Bosco y sintiéndonos de nuevo con ese entusiasmo, ese cariño, ese carisma que transmitía Don Bosco en todo momento. Gracias. Y aquí los esperamos la próxima con los brazos abiertos para darnos un gran abrazo. Que estén bien. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva.